Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Saludos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más comunicándonos por aquí el hermano Eliud Espinosa y agradeciéndoles que saquen un tiempito de el ocupado que ustedes tienen para que nos escuchen en este día. A la vez les invitamos a comentar, a compartir a las personas que nos escuchan y a seguirnos en las redes. Para nosotros sería de mucha satisfacción poder recibir la retroalimentación, la respuesta suya, la reacción de ustedes como oyentes, y que si tienen alguna duda nos escriban, nos formulen preguntas, que nosotros con mucho gusto las atenderemos y será un reto de crecimiento para nuestra vida espiritual. Reciban un abrazo en el amor de Jesucristo. Seguimos tratando con el libro de los Hechos, porque ese es el tema que tenemos presente. Y les habíamos dicho que Hechos nos va a hablar de un cambio en la historia de la salvación. Y que en Hechos se comienza un levantamiento que se mueve desde el centro, desde Jerusalén, desde Israel, hacia otros lugares. Y que no se ve ya a Israel como un solo pueblo ni una sola ciudad, que el evangelio ya no es reducido a un solo lugar, que aparece un evangelio inclusivo para todo el mundo, como lo dijo Cristo, y no un evangelio exclusivo para Israel solamente. Así es que Hechos desenfatiza la importancia del pueblo de Israel y las naciones llegan a ser más y más importantes. Terminé diciéndoles en la clase pasada o en el tema pasado que el tema principal del libro de Hechos es el Evangelio de Jesucristo llevado desde Jerusalén a Roma, y que el texto clave del libro es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver hoy el bosquejo del libro, un resumen general de un bosquejo del libro. Y comenzamos diciéndole que en el capítulo 1 usted va a encontrar el ascenso de Cristo a los cielos, los 120 discípulos esperando lo que Cristo les dijo, asentados en Jerusalén. Va a encontrar la elección de Matías y el criterio de señales para ser apóstol. Ya del capítulo 2 al capítulo 7, en ese bloque, encuentra lo sucedido el día de Pentecostés y lo que sigue a ello. La fundación de la iglesia, la curación del paralítico, la primera persecución y cautiverio de los seguidores de Jesús, Ananías y Zafira, la segunda persecución y cautiverio, la elección de los 7 diáconos y el martirio de Esteban. En el capítulo 8 va a encontrar el descenso del Espíritu Santo, lo que llamamos nosotros para esta enseñanza Pentecostés, y lo que sigue a ello en Samaria. Va a encontrar la dispersión de los discípulos a Samaria, va a encontrar a Felipe en Samaria y a Pedro y Juan en Samaria también, y la narración del etíope. Ya en el capítulo 9 conseguirá la conversión de Saulo. Ya entra Saulo en el capítulo 9. Hay un bloque en el capítulo 10 al 12 y comienza la iglesia de los gentiles.
va a ver el bautismo de Cornelio y los de su casa, va a encontrar Pentecostés para los gentiles, la justificación del bautismo a los gentiles, va a encontrar la iglesia en Antioquía de Siria, el martirio de Santiago y el arresto de Pedro. Hay otro bloque pequeño que comienza en capítulo 13 y el 14, que va a encontrar el primer viaje misionero de Pablo a Asia Menor. En el capítulo 15, en la primera parte, va a encontrar el concilio de los apóstoles, la reunión de los apóstoles en Jerusalén. Va a encontrar la interrogante de la circuncisión de los gentiles y la ley o gracia para los gentiles como camino de redención, si es por la ley o si es por la gracia conforme a lo que Cristo dijo. Va a encontrar otro bloque en el capítulo 15, versículo 36 al capítulo 18, versículo 22, el segundo viaje misionero de Pablo a Europa. Consigue otro bloque del capítulo 18, 23 al 21, 15, el tercer viaje misionero de Pablo. Ahí va a encontrar entonces lo sucedido en Éfeso. El capítulo 20 en ese bloque se debe estudiar para saber cómo debe ser un pastor entregado al rebaño. Ahora, es bien importante en ese capítulo que el versículo 35 se va a ver una cita de Cristo que no es una expresión literal de Cristo. No se registra en los evangelios. Es una interpretación de los dichos de Jesús. Esto está refiriéndose aquí que dice, como dijo el Señor, es mejor dar que recibir. Es la interpretación que se está haciendo de Lucas 14, versículo 12 al 14, donde Cristo le está diciendo al que lo invitó a una fiesta, que cuando vaya a invitar a una fiesta, no invite a los que le pueden a él devolver el favor, sino que invite a los indigentes, a aquellos que no pueden. Y entonces la bienaventuranza de Dios, le dice el versículo 14 de Lucas 14, le va a llegar como del cielo para que lo ayude a seguir adelante. Es la interpretación. Si busca esa expresión, como le dije, del versículo 35 del capítulo 20 de Hechos, no va a encontrar que es una expresión literal de Cristo, sino una interpretación de las palabras que dijo Cristo. Y ese capítulo no debe verse como una defensa personal de Pablo. Este capítulo 20 es una expresión de cómo debe ser el pastorado siguiendo el ejemplo de Cristo. Y por último, va a encontrar un bloque en el capítulo 21-16 hasta el capítulo 28, su final. El evangelio llega a Roma. Roma era la capital del mundo. De manera definitiva llega el evangelio de los judíos a los gentiles cuando Pablo entra en Roma, y va a encontrar la decisión del concilio en contra de Pablo o en contra de Cristo. Lo resumo, mírenlo. Del capítulo o del versículo 23 al 26, capítulo 23 al 26, Pablo va a estar en Cesarea con 3 pláticas importantes: Félix, Festo y Agripa. Y esto es una demostración del cumplimiento de lo que Dios le dijo a Ananías cuando le pidió que fuera a orar en el capítulo 9, versículo 15 de Hechos, que le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve el mensaje a los gentiles, ante reyes y ante Israel. Y usted va a encontrar en el capítulo 23 al 26 cómo Pablo va ante Félix, ante Festo y Agripa. En el capítulo 27 va a encontrar que en el viaje a Roma, el naufragio y los milagros que Dios hizo y cómo se le reveló Dios a través del ángel a Pablo. Y en el capítulo 28 va a encontrar la primera actividad en Roma. Acuérdense que yo les dije al principio que Lucas corta la narración de su escrito, de su historia, cuando Pablo llega a Roma. Y que vamos a ver el mensaje del libro de Hechos.
Hechos nos abre una mirada hasta lo último de la tierra. Coteje Romanos 5:10. No somos salvos solamente por la muerte de Cristo, sino también por su vida. Acostumbramos a decir que por la muerte de Cristo, pero también somos salvos por la vida de Cristo. Todo lo que Cristo comenzó a enseñar ahora continúa extendiéndose por la tierra. Jesucristo en este libro está completando su obra. Lo hace a través de la iglesia y por medio del Espíritu Santo, que es el administrador de la obra. Esta iglesia, la iglesia naciente, llega a ser la habitación del Espíritu Santo en la tierra. En el Antiguo Testamento, la habitación era el templo. Por eso la veneración que el pueblo de Israel le tenía al templo llegó a ser idolátrico. Y ahí es que Cristo pues difiere de ello. En los evangelios, la habitación de ellos, del Espíritu Santo, es el cuerpo de Cristo. Y ahora, en este tiempo, es la iglesia. Por eso es que la iglesia puede dar testimonio de Cristo y representarlo. Y si la iglesia somos nosotros, eres tú y aquellos que acepten a Jesucristo, somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Podemos representar a Cristo. El libro de los Hechos es el libro de la iglesia. Nos informa el origen de la iglesia, su carácter, sus tareas. La iglesia está estrechamente relacionada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la parte interior de la iglesia, es quien la hace nacer, es la esencia nueva. Sin Espíritu Santo, gente, no hay iglesia. Por medio del Espíritu Santo, la iglesia entonces entra en una relación de vida con Jesucristo. Por lo tanto, Hechos es también el libro de la revelación del Espíritu Santo. La iglesia se forma de los que han recibido el Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1:13 y en Juan 16, versículo 8. Ellos, esos que han recibido el Espíritu Santo, componen la iglesia y comparten la vida de Jesucristo exaltado por medio del Espíritu Santo. Que Efesios dice que cuando creíste, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Juan 1, 12 y 13. Aquí comienza entonces la iglesia, la unidad de la iglesia, dado que el origen de esta iglesia es celestial. El origen de la iglesia es celestial, aunque yace y funciona en la tierra. El Espíritu Santo viene del cielo. El Cristo exaltado al cielo derrama su poder. Así que, porque la iglesia tiene su origen en Cristo, su conducta o la manera de ser de la iglesia tiene que ser cristocéntrica. El Cristo, como Lucas lo presenta en el Evangelio, es el hombre perfecto. Entonces en Hechos, Lucas desarrolla y amplía el tema con el surgimiento de una nueva raza, con el nacer de nuevo, engendrados y nacidos por el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza, el redentor, el Goel, el hermano que redime, como en el libro de Ruth, es el pariente más cercano. Ese es nuestro Cristo. Por eso, Pentecostés entonces es el gran día de la raza. La iglesia es la descendencia de Cristo y su familia, su carne, su sangre. Cristo lo dijo: vosotros sois el cuerpo. Y nos dio a comer de su cuerpo y nos dio a beber de su sangre simbólica en la Santa Cena. Por eso la iglesia lleva el carácter de Cristo. Cristo se realiza en los hombres que le aceptan y se revela entonces a través de ellos. Es precioso el mensaje del libro de los Hechos. Vamos a ver la tarea de la iglesia
la exaltación y Jesucristo en los hechos. La iglesia es el santuario de Dios en la tierra. De la misma manera que Cristo era tabernáculo del Espíritu Santo, la iglesia ahora es la morada del Espíritu Santo. El testimonio de la iglesia consiste en que, guiada por el Espíritu Santo, realice entonces la obra de Cristo. Eso es bien importante. El testimonio de la obra de Cristo se realiza en la actividad y en el poder de la iglesia. Es Cristo mismo operando a través de ella. La iglesia es el blanco del ataque diabólico, no se olvide de ello. Tiene un camino de sufrimiento que a la larga será el triunfo de la vida nueva. Al fin, la iglesia puede y va a vencer por causa del que la llamó. Así que la iglesia no puede evadir el ataque diabólico porque es el blanco del ataque diabólico, pero sí debe sufrirlo y vivirlo en Cristo. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Les dejo por el día de hoy con este pensamiento y ya en la futura clase continuaremos adelante. La paz del Señor sea con todos. Reciban un grato saludo. El hermano Eliud Espinosa Díaz se despide y recuerden, nos sería grato recibir sus respuestas de aceptación. Escríbanos y háganos preguntas. Estamos disponibles para aceptarlas y para atenderlas. Dios les bendiga con abundancia.